Buenas noches, amados hermanos. Deseo que las bendiciones del Señor sean con nosotros en esta hermosa noche. Saludamos a todos los hermanos que se están conectando, los pastores, especialmente al pastor Josué desde Ciudad Panamá, su hermosa congregación y todos los hermanos, tanto en Panamá como hermanos en Costa Rica, hermanos en República Dominicana, en cualquier parte que se estén conectando, sean bienvenidos. Hablar en estos tiempos donde quizás mucha gente dice, bueno, pero no es tiempo de hablar de educación sexual. Las iglesias estamos más enfocadas en lo que es el ayuno, la oración, la entrega, ¿verdad? Y dice, oye, parecería extraño. Sin embargo, quiero compartir con ustedes las cosas que Dios ha compartido conmigo. Si nosotros no sacamos del tiempo para hablar y para educar a nuestros hijos, precisamente ahora aprovechando este tiempo de cuarentena que estamos en casa, que estamos dándole seguimiento a nuestros hijos, ¿verdad? Sobre todo los papás que siempre están trabajando, están fuera de casa por una u otra razón, ahora tienen la oportunidad de estar conviviendo con sus hijos, y es ahorita donde nos damos cuenta qué necesitan nuestros hijos, en qué hay que enseñarles, cuáles cosas necesitan ser reforzadas en la educación, en todo el sentido de la palabra, tanto en lo que es lo espiritual como en lo que es natural. Y yo quiero compartir con ustedes que es donde voy a apoyar la enseñanza de hoy. Deuteronomio capítulo 31 versículo 12 dice: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová nuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Si yo quisiera empezar con una definición, ¿qué es educación sexual? La educación sexual no es más que una propuesta que incluye esta parte tan importante que es nuestra sexualidad. Y para hablar de sexualidad nosotros tenemos que entender que es una parte compleja del ser humano. Es una parte compleja porque no es solamente la parte física, anatómica. La sexualidad conlleva lo que son los sentimientos, las emociones, la forma en que cada individuo vive lo que él es. Entonces, es importante que nosotros entendamos que aún a nuestros niños, nosotros como pastores, como líderes, como cristianos, en fin, sin tener en cuenta el título que tengamos dentro de la iglesia, es importante que nosotros estemos en la capacidad, en la aptitud de poder enseñar educación sexual hoy más que nunca. ¿Por qué hoy más que nunca? Precisamente porque estamos siendo avasallados, estamos siendo día y noche, ¿verdad? Estamos siendo agredidos, si así se quiere llamar, por medios sociales, tanto las redes como televisión, como en las escuelas, estamos siendo agredidos. En una ocasión Jesús dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y son nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, si Cristo no ha venido, los que van a lidiar con esta sociedad corrompida, torcida en valores. Entonces, es importante que nosotros entendamos que se hace obligatorio poder enseñar, tener una educación sana, conforme a las Sagradas Escrituras, porque nuestros hijos, y es algo que quiero que entiendan los pastores, sobre todo que nos están siguiendo en esta hora, a veces somos un poquito reacios a esos temas, algunos, no todos. Y oír hablar la palabra sexualidad es como Dios nos guarde, o sea, no se puede. Eso
quita, desenfoca a los jóvenes, es todo lo contrario. El hecho de que no le hablemos de sexualidad a nuestros jóvenes no quiere decir que no la sientan, no quiere decir que no la vivan, no quiere decir que no les interese. Ellos tienen que saber que los adultos responsables en quienes ellos confían les están dando una información acabada, no solamente desde el punto de vista bíblico, sino desde el punto de vista científico. ¿Qué somos? ¿Por qué dicen que somos? ¿Qué es lo que Dios espera de mí como yo soy, siendo mujer, siendo hombre o siendo hombre? Y por eso es importante, ¿verdad? Porque dentro de los objetivos que tenemos para la educación sexual, ¿cuáles son los objetivos que se persiguen? Los objetivos que perseguimos en enseñar educación sexual es precisamente que nuestros niños y nuestros jóvenes crezcan con una autoestima sana, con una valoración correcta de lo que son ellos, de lo que es su persona, de lo que son, con un concepto de aceptación adecuado. Si cada quien se acepta como es, si cada quien entiende que debemos de llamar las cosas por su nombre, porque la sexualidad desde tiempos antiquísimos está cargada de mitos y de tabúes, de tal forma que a los órganos genitales no se les nombra con los nombres correctos. Siempre hemos visto desde pequeños y desde la antigüedad que se les da nombres peyorativos a los genitales, porque es como, no se puede decir, mejor le ponemos Pedrito. Entonces, es hora de que la iglesia, ¿verdad?, responsablemente empiece a tener una posición correcta en Dios, porque la gente de allá afuera va a demandar una razón de la fe que tenemos y por qué, y que esta fe no es emoción. El mundo allá afuera tiene que saber que nuestra fe está basada en lo que dice las Sagradas Escrituras, y en ningún momento las Sagradas Escrituras ignora el valor que tiene nuestra sexualidad, y lo podemos ver. Cuando la Biblia habla en Génesis que Dios hizo al hombre, ¿verdad? Y que Dios hizo a la mujer, y entonces Dios empieza a hablar de sentimientos y de emociones que el hombre experimentó por su soledad. La necesidad, entonces, de una forma tácita quizás, pero está diciendo, era necesario, porque para un él hay una ella, porque ambos se complementan. Nuestros hijos tienen que saber por qué. Porque ellos van a recibir información allá afuera, y nosotros muchas veces como padres estamos muy lejos de saber y de entender que ellos están recibiendo información, sea que la reciban en la escuela, sea que la reciban de los amiguitos, sea que ellos mismos naveguen y empiecen a buscar porque están ya teniendo cierto interés de qué es y por qué y cómo es. Entonces, nosotros como adultos tenemos que estar preparados para esto. Y yo pienso que realmente es el momento en que nosotros debemos de tomar una posición firmes en Dios. Una posición donde debemos de estar orgullosos, si cabe la palabra, orgullosos de ser evangélicos, de ser cristianos, seguidores de Cristo, con una mentalidad sana, con un concepto sano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Allí estaba, ahí empecé. Los objetivos, primero, que el individuo crezca con una autoestima equilibrada, sana. Número 2, dilatar, ya cuando, ¿verdad?, los muchachos están en la adolescencia, que tienen ese conjugado, yo les llamo, de hormonas, ¿verdad? Porque somos individuos sanos, y los individuos sanos sienten que sus hormonas en todo el cuerpo, todas las hormonas, no solamente las sexuales, todas están haciendo su trabajo. Entonces, es importante que ellos entiendan que eso que ellos están sintiendo no es pecado,
pero sí hay que dilatar el momento para su primera vez. Ese es uno de los objetivos primordiales de la educación sexual, que nuestros muchachos entiendan que está bien lo que sientes. Eso que tú estás experimentando, está bien que lo sientas, es normal. A un chico de 10, 11, 12, 13, 14 años en adelante, de 10 años, 12 años en adelante, que la adolescente de 10 a 12 años en adelante ya empieza a sentirse atraída por este muchacho, por otro chiquillo y viceversa. Eso es normal. No lo podemos satanizar, pero sí debemos de explicarle, no hostigándolos, no, ¿verdad? Como ponernos una sábana, ¿verdad? Para hablar del tema, para que él vea lo santo que es eso. No, el individuo debe de ser santo, y más el pueblo que espera a Cristo, santo en toda su expresión. La Biblia dice, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el objetivo de educar sexualmente es que ellos aprendan a dilatar ese primer momento de encuentro sexual al que tenemos todos derecho, pero en el momento correcto. También tenemos como objetivos reducir, otro de los objetivos es reducir el riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual. Cuando los jóvenes crecen sin una educación sexual acabada, bien llevada, tienen más riesgo de contraer una infección de transmisión sexual por desconocimiento, por ignorancia, porque prefirieron que otros le contaran que quizás sabe menos que usted como mamá, que usted como papá. Y están en riesgo, son vulnerables. Los jóvenes, de hecho, son vulnerables, ¿verdad?, a depredadores sexuales. Son los niños y los jóvenes cuando no se les educa, porque en este momento estoy hablando de adolescentes. Sin embargo, la educación sexual desde los 2 años, ya usted puede enseñar a sus niños a cuidar su cuerpo, a no permitir que nadie les toque, excepto mamá cuando los va a bañar, o papá, ¿verdad?, cuando los va a bañar. Pero tiene que enseñarle al niño que todo toque, independientemente de que lo haga, todo toque que los haga sentir incómodo, no es bueno. No es bueno. Entonces el niño aprende a decir no. El niño aprende a decir no quiero. El niño aprende a decir cuidado, mi mami dice que esto es mío, que nadie tiene derecho a tocarme. Cuando nosotros aprendemos a hablar las cosas, ¿verdad?, sin hostigamiento, y ya he dicho la palabra 2 veces, es decir, de nada sirve que haga una conversación larga con los chicos, porque se van a aburrir y se van a cansar. No busque palabras técnicas demasiado rebuscadas. Háblele con sencillez. Cuando le va a hablar de sus genitales, háblele con los nombres correctos. Mira, las niñas tienen vulva, los niños tienen pene. El varón tiene pene, las mujeres tenemos vulva. Porque es como decir, mira mi amor, todos tenemos mano derecha y mano izquierda. Es así. Se oye más fácil, ¿verdad?, y menos agresivo al oído decir todos tenemos mano derecha y mano izquierda. Es lo mismo decir las mujeres tienen vulva, los varones tienen pene. Entonces, la educación sexual conlleva a que nosotros aprendamos a decir las cosas por su nombre, a llamarlas por su nombre, a conocer cuál es la función, tanto mamá como papá. No les pido que se vayan a la escuela de medicina a saber la función de los órganos, ¿verdad?, sino cosas sencillas, la función de cada uno de ellos. ¿Por qué es importante
que Dios, ¿por qué es tan importante? De modo que a Dios le pareció bueno que nosotros fuéramos también completos en cuanto a tener órganos genitales. Y es muy, muy, muy importante. Yo quiero definir lo que es la sexualidad. La sexualidad no es más que el conjunto de aspectos biológicos, físicos o anatómicos, psicológicos, sociales, es decir, la sexualidad no es más que el conjunto de todo esto. La sexualidad tiene que ver con lo social, cómo la gente interpreta lo que yo soy. Yo soy sexo, usted es sexo, yo soy sexo femenino, usted si es varón es sexo masculino. Entonces, cómo la gente lo interpreta, eso es importante, eso es sexualidad porque es parte de nuestra vida, de nuestra vivencia, de lo que nosotros representamos, de lo que vivimos, de lo que evidenciamos. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que nosotros sepamos que como familia tenemos que tener respuestas para muchas preguntas que nuestros hijos van haciendo. Por ejemplo, desde que cuando el niño va creciendo desde los 2 años, yo digo desde los 2 años porque antes vemos que los niños, ¿verdad?, son más, todavía no entran en una etapa como ya después de los 2 años, donde empiezan a tener cierta inquietud, a preguntar, a autoexplorarse. Eso es muy importante. Los niños empiezan a jugar a ser doctor y a ver, y si ven a otro niño, sea su hermanito, sea su hermanita, o sea cualquier otro niño, y ve sus genitales, siente curiosidad. Oh, mira, parecido al mío. Si es una niña, igual que otra niña. Y si es un varón, se parece. Entonces, eso es importante. Y si es al revés, dice, pero no se parece al mío. Eso es normal. Cada uno, eso es como que un niño se dé cuenta, ¿verdad?, que tiene, en vez de 5 dedos, tiene 6. Tiene una polidactilia. Entonces, el niño quiere saber por qué yo tengo 6 dedos y por qué mi hermanito nada más tiene 5. Es lo mismo. Es esa necesidad que todo ser humano tiene de conocer, de saber el porqué de las cosas. Vuelvo y repito, vamos a dar una educación de acuerdo a la edad de nuestros niños. Vamos a tener respuestas tan claras, tan convincentes, pero no rebuscadas, no con nombres rebuscados, no con nombres que quizás ellos no puedan ni siquiera pronunciar, ¿de acuerdo? Pero tampoco les mienta. Yo sugiero a algunos padres que quizás no tienen respuestas, sencillamente que algo tan sencillo como decirle, mire, si usted no sabe honestamente, su hijo le pregunta, por ejemplo, mamá, ¿qué es la masturbación? Que yo escuché por ahí a los amigos míos hablando de masturbación. Es posible que uno se ponga rojo, ¿cierto? Pero es el tiempo en que te digo, bueno, mi amor, dame un segundo, esta tarde, cuando estemos tranquilos, entonces yo te respondo. Y usted aprovecha y va y se orienta un poquito sin decir, fue lo que dijiste, pero niño, venga, cepíllese, que eso es una mala palabra, el Señor te va a castigar. No te quiero volver a oír, sabrá Dios lo que estás haciendo. Y a veces nuestro desconocimiento es el que provoca las alarmas. Nuestro desconocimiento es el que pone al muchacho y dice, como que dije algo que no se puede. Entonces, eso no va a evitar que él sienta lo que va a sentir o que ella sienta lo que está sintiendo. Es nuestro deber como papá y como mamá informarnos, buscar información, pedirle a Dios con sinceridad que nos ayude, porque quizás muchos padres no tuvieron la educación sexual correcta, no tuvieron papá o mamá, porque desde siempre la sexualidad ha sido un tema tabú en muchas familias, en cientos de miles de familias, sobre todo para esta parte del mundo.
Y es posible que los que hoy somos padres no tuvieron papás y mamás que le dijeran, que nos dijeran, que nos hablaran de menstruación, que nos hablaran de masturbación, que nos hablaran de embarazo. Que quizás cuando mencionábamos esa cosa, o sea, llevábamos otra reprensión bien grande, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros atendamos esto, hermanos, que sepamos que es momento de ser responsables. Nosotros no podemos dejar que el mundo allá afuera, ustedes me entienden, no podemos dejar que el que no tiene temor de Dios eduque a nuestros hijos con algo tan importante como es la sexualidad. No lo podemos permitir, porque si dejamos que ellos los eduquen porque tienen cierto conocimiento, según la ciencia humana, que la Biblia dice, ¿verdad? Dice la falsamente llamada ciencia, que es animal y diabólica. Si nosotros dejamos que el mundo allá afuera sea quien enseña a nuestros hijos y no nosotros, basados en la palabra de Dios, estamos abriendo un gran margen, un gran trecho para que ellos aprendan de manera torcida. Yo pienso que es tiempo de que nosotros nos empoderemos, de que aprendamos lo que tenemos que aprender conforme a la palabra. Mire, Moisés le dijo al pueblo, la lectura que leí me encanta, porque Dios le está diciendo a Moisés, harás congregar al pueblo, hombres, mujeres y niños, a todos. Y tú le vas a hacer saber todas las cosas que tiene este libro de la ley. Y quizás usted me diga, no, pero el libro de la ley no habla de sexualidad. Claro que sí habla, porque habla de lo que es el bestialismo, o en estos tiempos, ahora en un término más, ¿verdad? Nosotros llamamos en sexualidad la zoofilia, que es el amor, la gratificación sexual con animales. Estamos hablando de incesto. La Biblia habla del incesto. ¿Y cómo le explicamos a nuestros hijos lo que son los incestos? Bueno, mami, ¿qué es eso de incesto? No estamos hablando de insectos, mi amor. Los insectos son un mosquito, que si esto. No, está hablando de incesto. ¿Sabes lo que significa? Incesto es cuando alguien tiene relación sexual con su hijo o con su hija, o con mamá o con papá o con un hermano. Dice la Biblia, mi amor, que eso no se puede, que no se debe, porque eso es abominación ante Jehová. Mire, si nosotros no equipamos a nuestros hijos de una correcta educación bíblica, pero no solamente algunos aspectos, no solamente de lo que es la salvación, la segunda venida, el arrebatamiento, no, todo lo que dice la Biblia es para ser enseñado. No podemos pecar por ocultarles a ellos cosas que son tan fundamentales, porque este tiempo que estamos viviendo en una era que es puro humanismo, donde el protagonista de todo es el ser, donde el hombre se está viviendo puramente lo que dice Romanos capítulo 1, el hombre dejó de amar al Creador para sencillamente amar a las criaturas. Entonces, es el momento de nosotros hablar cosas que sean de valor para esos chicos y esas chicas. Los padres deben de ser protectores de la pureza y el placer de sus hijos. Yo pienso que nosotros como papás tenemos que ser cuidadosos. Primero pienso que como papás debemos de respetar la intimidad de nuestros hijos. Nosotros como papás no debemos de estar acechando cada 2 minutos. ¿Qué están haciendo? Pues, ¿qué estás haciendo? Abrir las puertas del baño sin permiso de ellos porque hoy no estoy oyendo que está hablando. No, nosotros tenemos que aprender a respetar. Tenemos que aprender a respetar a nuestros hijos, porque si nosotros no lo enseñamos a ellos que como personas merecen respeto, entonces allá afuera se lo van a enseñar. Créanme que no. Porque los depredadores sexuales que hay allá afuera no tienen respeto ni de niños ni de adolescentes.
Sencillamente buscan cómo satisfacer su desviado interés. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta primero que los niños necesitan ser respetados. Que ellos tienen derecho a decir, no mami, ahorita no quiero que me toques, no quiero que me bañes. Ok, te baño luego. ¿Por qué su cuerpo? Y usted dirá, no pastora, pero así no, porque entonces ellos no se gobiernan. Sí, estamos hablando de su cuerpo. Por supuesto que como adultos nosotros sabemos cuándo bañarlos y cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Ya ellos cuando van creciendo van sintiendo cierto pudor y ese pudor es el que se debe de respetar. Otra cosa es que no nos debemos avergonzar. Cuando uno de los chicos nos hacen preguntas o nosotros realmente vemos que hacen algunas cosas, un chiquillo de 3, 4, 5 años quiere besar a otra niña o viceversa, nosotros no nos debemos avergonzar porque ellos están tomando el mensaje, ellos captan el mensaje, ¿de acuerdo? No nos debemos ruborizar, no debemos reprenderlos, sencillamente hablarles, como ya les dije al principio, con toda naturalidad y saber que cuando nosotros no hemos tenido una educación sexual sana y que aprendimos que la sexualidad es, ¿cómo se llama? Es puramente vergonzosa. Si nosotros aprendimos esto significa que tenemos que reevaluar esos conocimientos que recibimos cuando éramos niños. Porque lastimosamente esa falta de conocimiento y esa falta de una educación sana nos lleva a ser adultos inseguros y, ¿cómo no decirlo?, infelices, donde muchos adultos tienen vergüenza de su propia sexualidad hasta el punto de desarrollar disfunciones sexuales como la anorgasmia, como la eyaculación precoz. Eso es muy importante. ¿Y de dónde viene la mayoría de la génesis de muchas de esas disfunciones? Vienen de una mala educación sexual, de una educación sexual que recibimos cuando niños cargada de vergüenza. La sexualidad no puede avergonzar porque Dios no se avergonzó en dárnosla. La sexualidad es un regalo. Y como regalo, yo lo debo de aceptar, lo debo de recibir. Entonces, no se avergüence. En tercer lugar, vamos a dar una información dosificada. Poco a poco, cada vez que se presenta la ocasión, vamos a decir, si hay que corregir, no estemos tan prestos para corregir en el acto de una manera severa, no. La forma en que nosotros corregimos todo lo que tiene que ver con el área sexual, eso se queda impregnado y envía un mensaje. Si es pecado, si es malo, significa que yo no puedo hacerlo. Y con esa información el niño se queda, crece y cuando es un adulto tiene problema para poder hablar de ciertos temas. Pienso que nosotros como cristianos llenos del Espíritu Santo y del conocimiento de la palabra, debemos de ser más honestos y debemos nosotros de hablar con mayor naturalidad. Es a nosotros que nuestros hijos nos tienen que preguntar. No podemos lanzarlos allá afuera, que ellos investiguen como ellos quieran, solamente porque nosotros no contamos con herramientas en el momento. Entonces, hay que dosificar la información. Yo no se lo voy a decir todo el mismo día, pero tampoco lo voy a dejar con las interrogantes. Y entonces, mami, yo te hice una pregunta y no me dijiste nada, entonces voy a buscarla por otro lado. Dosificar la información. No avasalla, a su hijo adolescente no lo sienta. Pues bien, ok, mi amor, o a su niña, que ya, ¿verdad?,
llegó a la pubertad y ya es toda una señorita, y entonces usted se toma toda la tarde para decirle los pros y los contras de lo que eso significa, de lo que significa su primera menstruación. No lo puede hacer así. ¿Por qué no debe? Porque demasiada información los agobia a ellos. Ellos no tienen esa facultad de estar procesando tanta información que muchas veces está más cargada de miedo de nuestra parte. ¿Me doy a entender? Entonces, es importante que dosifiquemos la información. Algo más es que inculquemos los valores morales. Es natural que nuestros hijos que están en la adolescencia, cuando hay una buena comunicación entre padres e hijos, usted lo oiga que quieran, yo me quiero casar, cuando yo tenga, o por lo menos digan, cuando yo me case, ay mami, cuando yo tenga mi esposo, cuando yo tenga mi esposa. Mis hijos se pasan hablando de cuando tengan su esposa. No los voy a reprender por eso. Por supuesto que no. Esa debe de ser la meta. Ahora bien, ellos tienen que saber que no es el tiempo. ¿Cómo yo se lo hago saber? Con valores. El valor de la virginidad, el valor de permanecer virgen hasta tu primera relación sexual. ¿Y qué pasa si no pasó? Si por las razones que fueran no se conservó, no se ha conservado la pureza en algún momento, tampoco lo puedes satanizar, porque estás respondiendo a lo que es humano. Humano, esos somos humanos cargados de defectos y de debilidades. Pero una vez está en la capacidad de empezar, entonces usted refuerza ese sistema de valores. ¿Sabe por qué, hija mía, hijo mío? Es importante permanecer sin tener relaciones sexuales hasta que te cases, porque por esto. Dios quiere que tú guardes tu corazón, porque no es solamente la sexualidad, Nosotros estamos viendo quizás el perder la virginidad como un asunto técnico y puramente anatómico, y no es así. No es solamente la virginidad que se pierden muchas cosas. Se pierde la capacidad de confiar en alguien, se pierde la capacidad de volver a amar. Y vivir en el trauma por lo que no pudo ser es todavía mucho más doloroso. Entonces, es importante que nosotros hablemos con honestidad y le digamos, ¿sabes por qué? Porque no necesariamente de la persona que estás enamorado o enamorada ahora será la persona que va a compartir el resto de tu vida contigo. Y es posible que cuando le entregues el corazón a alguien ahora que no estás todavía en ese tiempo correcto, es posible que te quede con marcas en el corazón, que te quede con tristeza. Y salir de esa tristeza no todo el mundo lo procesa de la misma manera. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos, ¿verdad?, a hablar con esa misma tranquilidad y que ellos sepan que esto, de lo que estamos hablando, no es que tienen, si no te va a caer rayos y centellas. No, las consecuencias van a estar y hay que hablar de las consecuencias. Pero háblele de las consecuencias y que al mismo tiempo pueda verse en el futuro con una familia sana, con un esposo o con una esposa sana, correcto, en la voluntad y dentro del marco de lo que es nuestro asidero bíblico. Es de allí que nosotros nos aferramos y nos agarramos. Entonces, es importante que nosotros tomemos estas cosas en cuenta. También en la casa, esos valores no solamente son para enseñarlo, ¿de acuerdo? Los valores morales en torno a la sexualidad en la familia no solamente son para los chiquillos, también son para los adultos. Si mamá y papá le van a enseñar valores a los hijos, tienen que saber que los hijos, a lo más que ellos hacen, a lo que más le hacen caso,
más que a las palabras, es al ejemplo. Nosotros vamos a vivir una vida santa, piadosa, conforme a la palabra. Que papá y que mamá, en caso que estén ambos criando a sus hijos, tienen que ser el modelo correcto de un hogar que sirva como paradigma a los hijos. Por eso es importante las vivencias de papá y mamá. Por eso es importante que mamá respete a papá, que papá respete a mamá. Por eso es importante. Es importante que ellos, delante de sus hijos, se den un abrazo, se den un beso con cariño, se enamoren. Eso es importante. Ahora bien, ¿qué pasaría en el caso cuando solamente uno de los padres está criando a los chicos? Si no tiene una pareja, de igual forma los valores morales tienen que evidenciarse en la familia, ¿de acuerdo? Si es una mamá, por ejemplo, soltera, si es una mujer soltera, sea cristiana o no sea cristiana, y usted quiere que sus hijos se respeten a sí mismos y que aprendan a respetar a otros, usted como mujer soltera no puede estar recibiendo un novio toda la semana en su casa. Usted no puede llegar a altas horas de la noche a su casa. ¿Por qué? Porque sus hijos la están viendo. Ellos no pueden hacer lo malo, sí pueden hacerlo porque ellos lo están viendo. Entonces, lo que modelamos nosotros es muy importante. Lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos con el ejemplo es muy importante. Educación sexual no es solamente la información escrita que le damos o que leemos, es la que vivimos en el día a día. No es solamente separar, no, una cosa es la iglesia y otra cosa soy yo. Así no funciona. La conducta del hombre sencillamente es repetitiva y tendemos a repetir lo que vemos y muchas veces lo repetimos sin saber por qué lo hacemos, quizás por ciertas tramas psicológicas que nosotros podemos llamar en terapia familiar lealtades invisibles. Hay cosas que sencillamente las repetimos. Otro dato muy importante, mamá y papá, aprendan a escuchar a sus hijos. Aprendan a escuchar a sus hijos. Tome tiempo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué hablar precisamente en cuarentena de sexualidad cuando todo el mundo lo que está enfocado en otra cosa? ¿Sabe por qué? Porque ahora tú no tienes excusa para no sentarte a escuchar a tus hijos. No pueden salir a ningún sitio. ¿Sabe lo que yo le puedo recomendar? Vaya a la habitación de su hijo. Si tiene más de uno, usted lo va a hacer una vez, uno a la vez, ¿no? Usted agarra a uno de sus hijos, puede ser de mayor a menor, y usted se queda una tarde con su hijo en la habitación hablando de cosas, ¿verdad? Ya de acuerdo a la edad que tenga, si ya tiene más de 10 años, más de 13 años, entonces usted le empieza a hablar de ciertos cambios que su cuerpo va a experimentar. Mira, no te asustes si una noche te pasa tal cosa y tú sientes que pasó algo. Háblele de esas cosas a él solo. A la niña, si todavía no ha visto su primera menstruación, háblele y dígale, ¿sabes qué, mi amor? Ya casi estás llegando a tu primera menstruación. ¿Y sabes lo que eso significa? No, mami, es posible que ya a esta altura de juego muchas niñas sí sepan, pero usted no se preocupe por lo que ellas hayan oído por ahí. Usted le va a dar a ella o a ellas, si tiene más de una que ya están en la edad, una educación sexual adecuada a su edad. Entonces se le va a empezar a hablar lo que es la menstruación, pero a ella sola. Tome, ahora que está en cuarentena, tómese un tiempo
para hablar con sus hijos, para escucharlos. Pregúntele, ¿y qué tú piensas de tal cosa? Déjelo que hable, que parece cosas que le va a responder cosas incoherentes y todo lo demás. Ciertísimamente puede pasar. Pero es la única forma que usted tiene de saber qué saben sus hijos. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué han escuchado? Y no se enfoque tanto. ¿Quién te dijo eso? ¿Cómo tú lo supiste? No. Ya usted sabe que lo sabe y eso es lo importante, que ya usted sabe cómo lo sabe. Si tiene que corregir esa información, dice, mira, mi amor, yo no sé con dónde tú aprendiste eso, pero realmente no es así. Mira, esto es así, así, asado. Esa información que tú tuviste no está completa, por lo tanto, no es verídica. Háblele así. No empiece a buscar ni a hostigar quién te lo dijo, cómo lo supiste, dónde tú oíste eso. Dime dónde tú... No, eso no va a funcionar. Y más si son adolescentes, porque si usted lo hostiga, ellos se van a retraer y no van a tener confianza con usted. Esa respuesta de ansiedad, dime, ¿cómo lo dijiste? ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo lo supiste? Es muy importante que usted sepa que no puede pasar desapercibido, sencillamente usted lo enfrenta. ¿De acuerdo? Con toda la naturalidad del mundo. Yo pienso que por hoy ha sido un poquito, no sé, gracias a todos los que están comentando el video, a todos los que se han conectado. Gracias, ¿verdad?, a los que están en otros países y que también están conectados. Realmente, para mí es un compromiso, yo siento pasión por la enseñanza. Doy gracias a Dios por los padres que tengo, ¿verdad? Aunque tenían o tienen, pero en el tiempo en que nos criaron tenían firmeza de carácter para la crianza. Sin embargo, no tuvimos esa crianza como cuidado que no. Nos dieron esa educación y ojalá que ustedes puedan darles a sus hijos la educación correcta. No importa que no la hayas recibido como debiera, pero sí estamos en una época donde lo que más hay es información, pero por favor, que sea una información acabada, una información sustentada con valores, ¿de acuerdo? Porque información hay a granel, pero una información sustentada en valores. Que seamos nosotros realmente los que vamos a promover una sexualidad sana, una sexualidad donde nuestros hijos no se tengan que avergonzar para hablar delante de otros acerca de lo que somos y de lo que es la sexualidad. Si alguien tiene que saber de sexo, ¿sabe quiénes son? Los evangélicos, los cristianos, aquellos que esperan a Cristo. Somos nosotros los que tenemos que disfrutar esa sexualidad. Marido y mujer. Yo anoche estuve compartiendo en una conferencia para pareja y habían personas de diferentes países y me gustó porque hubo alguien que dijo, ¿verdad?, en el momento de las preguntas, dijo que daba gracias por todo lo que había escuchado. Ella es una persona que está soltera porque enviudó hace ya varios años y dijo, pero ahora me doy cuenta que me estoy preparando para lo mejor. Y qué bueno, porque un pueblo sano, un pueblo santo tiene toda la facultad para disfrutar su sexualidad. Creo firmemente que nosotros, no solamente el espíritu y el alma, lo capacitamos para esperar a Cristo. Pienso que entre tanto Cristo viene, también nuestro cuerpo se capacita, disfruta, vive
sin apartar lo que es la sana doctrina. ¿Cómo podemos nosotros, me quedan algunos minutos, cómo podemos nosotros proteger a nuestros hijos? ¿Cómo los podemos proteger? ¿Cómo los protegemos? Fíjese, lo primero, para poder proteger a nuestros hijos de esa lluvia de información que desinforma, más bien, de esa información que tiene un origen cargado de malicia, ¿de acuerdo? Lo primero que usted tiene que hacer es informarse. Infórmese de la manera correcta. No tenga miedo a informarse. Yo estoy ya haciendo un resumen para cerrar. Infórmese. Busque ayuda. Pregunte. No se asuste. Porque si usted tiene hijos, si tiene adolescentes, o si están pequeños, de igual forma necesita aprender para poder enseñar. Y una cosa bien interesante, el Señor siempre le decía al pueblo de Israel, cuando sus hijos les pregunten por qué tienen que servirme, y esta palabra está dicha varias veces en el Antiguo Testamento, cuando sus hijos les pregunten, porque Dios sabe que llega un momento en que los niños, todo lo que tú les dices que hagan, ellos lo hacen. Pero llega un momento, que es en el momento de la adolescencia, hacia la vida juvenil, que ellos todos preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué yo no puedo tener un novio? ¿Cómo que no? Ya yo desarrollé, mami, ¿por qué yo no puedo tener un novio? Pero fulanita tiene novio, ¿por qué yo no puedo tener novia, mami? Si todos en mi salón tienen novia, ¿por qué yo no puedo tener novia? Entonces, tenemos que informarnos para saber cómo damos respuesta, para saber cómo nosotros vamos a enseñarles a ellos a ser santos, porque el hecho de que tengan algunos sentimientos no quiere decir que no sean santos. Yo tengo que ir a la par, mi información tiene que ir a la par con el conocimiento de la palabra. Yo no voy a criar a mis hijos enemistados de su propio cuerpo. Yo no voy a satanizar la sexualidad, porque la sexualidad es parte de mi ser como persona. Entonces, vamos a informarnos. En segundo lugar, siempre esté atento a sus hijos. Siempre esté atento a sus hijos. Usted tiene que saber, si se van para la escuela solos, usted tiene que saber a qué hora llegan a la escuela. Y cuando salen, si salen solos y usted no lo puede ir a buscar por las razones que fuera, usted tiene que saber a qué hora salieron y el tiempo que se tomaron. Eso es demasiado. No lo es. Yo no digo que se viva con desconfianza, pero sí que esté al tanto. Si de algo estamos pecando los papás de hoy día, la mayoría, no todos, por supuesto, es que les hemos dado una libertad tan extrema a nuestros hijos, les damos las llaves de la casa, le prestamos el carro sin tener edad todavía para manejar, les damos un montón de libertades que en vez de ayudarlo, lo que estamos haciendo es abriéndole una puerta ancha, como dice la Biblia, que la puerta ancha sabemos a dónde los lleva. Entonces, manténgase al tanto de sus hijos. Por eso es que tiene que saber, oye, y tú estás en edad y tú no tienes una noviecita por ahí, ¿no te gusta alguien? Vamos a hablar de eso, no importa. Pero manténgase al tanto, usted tiene que saber con quién andan sus hijos, quiénes son los mejores amigos de sus hijos. Usted tiene que tomar el teléfono de sus hijos y ver en los grupos que está y lo que se habla. Los que son muy, los que tienen mucho de esto y que ya tienen cierta edad, pueden borrar el historial
de los chats y todo eso. Pero usted tiene que estar al tanto. No es concebido que un niño de 13 años tenga un celular para hablar con todo el mundo. Los celulares para un niño, lo primero es que no deben de tenerlo. Pero si lo tienen por situaciones de que papá y mamá trabajan fuera y necesitan mantenerse informados con sus hijos, perfecto. Pero vigile, usted tiene que estar al tanto de lo que hacen sus hijos, con quién habla sus hijos. El lenguaje que ellos manejan en el chat con sus amigos, eso es importantísimo. O usted no sabe que hay muchos de esos niños, amigos de sus hijos, que han sido tocados, han sido vejados, violados por adultos depredadores, y esos niños dañados están para dañar a otros aunque no quieran dañarlos. Y que el lenguaje de un niño que ha sido dañado no es el mismo lenguaje verbal ni físico que maneja un niño que todavía está en su inocencia. Entonces tenemos que saber quiénes son los amigos de nuestros hijos. Tenemos que mantener esa cadena social. Es muy importante. En tercer lugar, enséñeles que la obediencia tiene límites. ¿Cómo así, pastora? Claro, la Biblia dice en Efesios, si mal no recuerdo, hijos, obedezcan en todo. Sí, a vuestros padres, pero ¿cómo? En el Señor. Obedecer en todo a nuestros padres, pero en el Señor. Por lo tanto, cuando nosotros le enseñamos este versículo a nuestros hijos, le estamos diciendo, si papá un día te dice una cosa que a ti no te parece bien, si tú sabes que eso que papá te está pidiendo o mamá te está pidiendo, porque estamos claros que nada más no es papá, puede ser mamá, eso ofende a Dios. ¿Tú crees que a Dios le agrade eso? No. Entonces no lo obedezca porque no es en el Señor. Tenemos que enseñar a que ellos deben de aprender a cuidarse, que la obediencia tiene límites, que no es verdad que porque sea mamá que lo dijo, o la abuela, o el abuelo, o el tío, o el padrino, o el vecino que es tan amigo de la casa, yo tengo que obedecerle. No, hijo, tú solamente vas a obedecer cuando lo que te están diciendo que hagas no te ofende a ti ni ofende a Dios. Eso hay que enseñárselo a nuestros hijos. Nosotros tenemos que aprender, por eso es que digo, una educación sexual que no esté tomada de la palabra de Dios, no tienen gran diferencia con lo que enseñan allá afuera, créame. Entonces, el fundamento bíblico es importante para enseñar sexualidad a nuestros hijos y defenderla. Tenemos que defenderla. Ya se me está yendo el tiempo. Tenemos, en cuarto lugar, ensayen, practiquen las medidas básicas de protección. Haga ejercicios con sus hijos en casa. Ahora tenemos tiempo para todo, hermano. Así que practique. Ok. Y si alguien te dice, mira mamá, tu mamá dice que te espere en mi casa, que la espere en mi casa. Usted tiene que enseñarle a sus hijos, hijo, mira, nadie que te diga que yo dije, si yo no te lo he dicho primero, no lo hagas. Eso es cuidar a nuestros hijos. No importa que sea tío, que sea primo, que sea abuelo, que sea mamá, no importa. Usted tiene que aprender a tener canales de comunicación correctos, adecuados, saludables, de modo que sus hijos crezcan en un ambiente donde las cosas se dicen correctamente y se dicen de manera firme. Por lo tanto, cuando papá o mamá no están, ellos saben cómo conducirse. Por favor, aprendamos que nuestros hijos necesitan canales de comunicación firmes, verdaderos. Y en último lugar, hábleles siempre, poco a poco. Hábleles
siempre poco a poco, lo mismo que le he estado diciendo. No le dé toda la información como si fuera un jarabe o un desparasitante, toma lo que es una sola dosis. No, la información se da poco a poco. Así que yo quiero, para ya concluir, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, dice, bueno, el versículo 4 dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Mire cómo la Biblia hace énfasis. Repítele la palabra a tus hijos. Repítele la palabra a tus hijos. Enseñar educación sexual no puede ser una excepción, ni es para gente poco santa. Olvídese de eso. Enseñar educación, yo pienso que como papás nosotros tenemos que darle cuenta a Dios por las cosas que no le hemos enseñado a nuestros hijos. Los hemos mandado a que se santifiquen, pero de la primera forma que los tenemos que enseñar a santificarles, amando y respetando y aceptándose ellos. Eso es educación sexual. Que Dios nos ayude. Quiero hacer una oración por todos los papás, por todas las mamás, por los hijos. Quiero que me permitan hacer esa oración. Padre, gracias te doy por la oportunidad maravillosa y extraordinaria que me das de poder compartir con esta vasta audiencia. Gracias por los amigos, por los pastores, por las iglesias que están conectadas en esta hora, Señor, en diferentes lugares, en diferentes países. Los bendigo, Señor. Tú sabes que cada mamá, cada papá, Señor, vive su día a día con sus hijos. Y aunque muchas veces queremos dar lo mejor de nosotros, quizás no tenemos las herramientas. Quiero que bendigas cada hogar, quiero que bendigas cada hijo, que tú bendigas cada relación de familia, Señor. Que sepamos que en ti estamos completos y satisfechos, que no necesitamos nada, Señor, del mundo de allá afuera. No necesitamos nada porque aquí estamos completos. Tu palabra nos da, Señor, esa sensación de integridad, de estar llenos. Gracias. Bendigo, Señor, a todos los que están conectados, a todos los que van a ver este video posteriormente. En el nombre de Jesús, sean bendecidos, amados. Los amamos. Dios les bendiga.